¿Estamos realmente viviendo en los últimos tiempos? ¿Es posible saber en qué momento de la historia se encuentra la humanidad? No necesitamos acudir a astrólogos, predicciones humanas, ni mensajes sensacionalistas. Dios nos dejó una guía segura, su palabra. La Biblia no fue escrita para alimentar nuestra curiosidad, sino para mostrarnos quiénes somos, hacia dónde se dirige el mundo y cómo debemos vivir delante de Dios. Vivimos en una época que ha perdido su brújula. La verdad se ha vuelto relativa. Cada persona decide lo que considera correcto. El éxito, el placer y el dinero ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Muchos viven sin preguntarse para qué nacieron, qué sucederá después de la muerte o cuál es el verdadero propósito de su existencia. Pero la Biblia declara algo completamente diferente. No somos producto del azar. Fuimos creados por Dios para Dios y con un propósito eterno. Nuestra vida no consiste únicamente en trabajar, acumular bienes, buscar reconocimiento y morir. Existe una realidad espiritual que no podemos ignorar. Hace siglos el profeta Daniel recibió visiones relacionadas con el tiempo del fin. Dios le mostró que la historia humana no avanzaría sin dirección, sino hacia un momento determinado por su soberanía. Daniel escuchó estas palabras: la visión es para el tiempo del fin. Aquellas profecías no fueron dadas para provocar miedo, sino para despertar a quienes vivirían en los días de su cumplimiento. Dios quería que las generaciones futuras comprendieran que el mundo no continuaría para siempre de la misma manera. La humanidad llegaría a un punto de profunda confusión moral. El conocimiento aumentaría, las personas correrían de un lugar a otro, la maldad sería aceptada como algo normal y el corazón humano se alejaría cada vez más de su Creador. Eso es precisamente lo que vemos hoy. Nunca habíamos tenido tanta información y al mismo tiempo tanta incertidumbre. Nunca habíamos estado tan conectados tecnológicamente y tan separados emocionalmente. Podemos comunicarnos en segundos con cualquier lugar del planeta, pero muchas familias ya no saben cómo hablar entre ellas. El problema no es la tecnología, el problema es el corazón humano. El conocimiento ha crecido, pero la sabiduría ha disminuido. Podemos explorar el espacio, transformar la materia y desarrollar máquinas sorprendentes, pero seguimos sin poder dominar el orgullo, la codicia, la violencia y el odio. El ser humano puede avanzar científicamente mientras retrocede espiritualmente. Por eso debemos escuchar las palabras de Jesucristo. Cuando sus discípulos le preguntaron acerca de su regreso y del fin de la era, Jesús no les entregó una fecha. Les dio señales y sobre todo una advertencia: mirad que nadie os engañe. La primera señal no fue una guerra ni un terremoto, fue el engaño. Jesús sabía que antes de su regreso aparecerían voces religiosas, líderes falsos y mensajes capaces de confundir incluso a quienes dicen creer en Dios. Muchos usarían su nombre, pero no enseñarían su verdad. Por eso nuestra fe no puede depender de videos alarmistas, fechas inventadas o supuestas revelaciones humanas. Debe estar cimentada en las Escrituras. Nadie conoce el día ni la hora. Quien afirma conocerlos contradice directamente las palabras de Cristo. Sin embargo, aunque no conocemos la fecha, sí podemos reconocer la temporada. Jesús habló de guerras, conflictos entre naciones, hambre, enfermedades, terremotos y un aumento progresivo del sufrimiento humano. Él comparó estas señales con los dolores de parto. Al principio aparecen de manera aislada, después se vuelven más frecuentes, más intensas y más cercanas unas de otras. Cada dolor anuncia que el momento se aproxima, pero Jesús también dijo: aún no es el fin. No debemos reaccionar con pánico, debemos reaccionar con vigilancia. El propósito de la profecía bíblica no es paralizarnos, sino prepararnos. Dios no revela estas cosas para que vivamos obsesionados con cada noticia, sino para que examinemos nuestra relación con Él. La pregunta principal no es ¿cuándo regresará Cristo? La verdadera pregunta es: ¿estás preparado para encontrarte con Él? Porque aun cuando Cristo no regresara,
durante nuestra generación, nuestra vida, puede terminar en cualquier momento. Ninguno de nosotros tiene garantizado el día de mañana. La vida es frágil. Nuestros planes pueden cambiar en segundos. Aquello que hoy parece seguro puede desaparecer inesperadamente. Por eso no podemos seguir posponiendo nuestra reconciliación con Dios. Tal vez has dedicado años enteros a construir una profesión, un negocio o una posición social. Has luchado por asegurar tu futuro, pero has descuidado tu alma. Has pensado en tu retiro, en tus propiedades y en tu familia, pero no has considerado dónde pasarás la eternidad. Dios no está en contra de que trabajes o prosperes. El peligro comienza cuando esas cosas ocupan el centro de tu vida. Fuimos creados para conocer a Dios, amarle y vivir bajo su voluntad. Cuando intentamos alcanzar el éxito, sin Él, tarde o temprano, descubrimos un vacío que ningún dinero puede llenar. El mundo está cambiando rápidamente. Las señales están delante de nosotros, pero todavía hay esperanza. Cristo no vino solamente para advertirnos del juicio, vino para salvarnos, perdonarnos y devolvernos la paz que el pecado nos arrebató. Hoy Dios vuelve a llamar nuestra atención, no para que tengamos miedo del futuro, sino para que dejemos de vivir alejados de Él. Es tiempo de despertar, es tiempo de regresar a su palabra. Es tiempo de tomar en serio nuestra vida espiritual, porque el mundo puede ignorar las señales, burlarse de las profecías y continuar como si nada fuera a suceder. Pero la palabra de Dios permanece y todo lo que Él ha dicho llegará a cumplirse. Jesús no fue el único que habló acerca de los últimos tiempos. Los apóstoles también advirtieron que antes del regreso de Cristo, la crisis más profunda no sería únicamente política, económica o militar. Sería una crisis espiritual. El apóstol Pablo escribió que algunos abandonarían la fe para escuchar espíritus engañadores y doctrinas falsas. Eso significa que no todo mensaje que menciona a Dios procede de Dios. No toda persona que abre una Biblia enseña correctamente la verdad. No todo movimiento religioso conduce a Cristo. Siempre han existido falsos maestros, pero las Escrituras anuncian que el engaño crecería hasta alcanzar una dimensión alarmante. La verdad sería mezclada con intereses personales, emociones humanas y enseñanzas que prometen bendición sin arrepentimiento. Muchos preferirían escuchar aquello que agrada a sus deseos en lugar de recibir una palabra que confronte su pecado. Por eso debemos examinarlo todo a la luz de la Biblia. La popularidad no demuestra que una enseñanza sea verdadera. Tener miles de seguidores tampoco confirma que una persona haya sido enviada por Dios. La única medida segura continúa siendo la palabra. Pablo también escribió que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos. No se refería solamente a guerras o catástrofes. Hablaba del deterioro del carácter humano. Las personas serían amantes de sí mismas, dominadas por el dinero, orgullosas, ingratas, desobedientes, crueles y sin afecto natural. Conservarían una apariencia religiosa, pero rechazarían el poder de Dios para transformar sus vidas. Esta descripción no pertenece únicamente al futuro. La estamos viendo desarrollarse delante de nosotros. Vivimos en una generación obsesionada con la imagen personal. Muchos desean ser admirados, reconocidos y colocados por encima de los demás. Las relaciones se convierten en instrumentos para obtener beneficios y las personas son usadas mientras resultan útiles. El egoísmo se presenta como libertad. La arrogancia se confunde con seguridad. La codicia recibe el nombre de éxito. Y aquello que antes causaba vergüenza, ahora se celebra públicamente. Cuando una sociedad se aleja de Dios, no permanece neutral. Poco a poco pierde la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. La conciencia se endurece. El pecado deja de incomodar. La violencia comienza a parecer normal. La familia pierde su valor. Los hijos crecen sin dirección mientras los padres están demasiado ocupados persiguiendo dinero, placer o reconocimiento. El problema no consiste únicamente en lo que sucede en las calles.
Comienza dentro del corazón y se extiende hacia el hogar, la escuela, la cultura, la política y la religión. Cuando el ser humano se coloca en el lugar de Dios, termina destruyendo aquello que debía cuidar. Pablo también advirtió que las personas serían amadoras del dinero. No dijo simplemente que tendrían dinero, sino que lo amarían. El dinero es una herramienta, pero cuando gobierna el corazón se convierte en un ídolo. Entonces nunca es suficiente. Quien tiene poco desea más y quien posee mucho teme perderlo. Así comienza una competencia interminable. Una casa más grande, un automóvil más costoso, una posición superior, más poder, más reconocimiento. Pero al llegar a la cima, muchos descubren que siguen vacíos. El éxito sin Dios no sana el alma. La fama no elimina la culpa. Las posesiones no pueden producir paz. Fuimos creados para algo mucho más grande que consumir, competir y acumular. Fuimos creados para conocer al Dios que nos dio la vida. Por eso el Evangelio no es una invitación a mejorar ligeramente nuestra conducta. Es un llamado a abandonar el trono de nuestro corazón y reconocer que solamente Cristo merece gobernarlo. El apóstol Pedro añadió otra señal. Dijo que en los últimos tiempos aparecerían burladores que vivirían conforme a sus propios deseos y preguntarían con desprecio ¿dónde está la promesa de su venida? Se reirían de la fe, negarían el juicio y afirmarían que todo continuaría como siempre. La burla no nace de una búsqueda sincera de la verdad. Muchas veces surge del deseo de vivir sin rendir cuentas a Dios. Si no existe un creador, el ser humano cree que puede establecer sus propias reglas. Si no habrá juicio, piensa que puede vivir como quiera. Si Cristo no regresará, no necesita arrepentirse, pero negar una verdad no la hace desaparecer. La paciencia de Dios tampoco significa que haya olvidado su promesa. Él no tarda como algunos imaginan. Está dando tiempo para que más personas se arrepientan y sean salvas. Cada nuevo día es una expresión de su misericordia. Pero esa oportunidad no permanecerá abierta para siempre. El apóstol Juan también habló del último tiempo y advirtió acerca del espíritu del anticristo. Antes de la aparición de un gobernante final contrario a Dios, el mundo comenzaría a prepararse para aceptar su dominio. La humanidad buscaría soluciones globales para problemas que parecen imposibles de resolver. Desearía un líder capaz de prometer paz, seguridad y estabilidad. Sin embargo, la Biblia enseña que ninguna autoridad humana puede ocupar el lugar de Cristo. El problema principal del mundo no es la falta de tecnología, recursos o sistemas políticos. Es el pecado. Podemos cambiar gobiernos y continuar siendo egoístas. Podemos crear nuevas leyes y mantener el odio en el corazón. Podemos construir instituciones internacionales y seguir viviendo en rebelión contra Dios. Ningún líder humano puede transformar el alma. Solamente Jesucristo puede hacerlo. Hoy el mundo está más interconectado que en cualquier otra generación. Las decisiones tomadas en una nación, la economía, la comunicación, la política y la tecnología han unido al planeta de una manera que antiguamente parecía imposible. Pero esa unidad tecnológica no ha producido verdadera reconciliación. Seguimos divididos, seguimos compitiendo, seguimos desconfiando unos de otros. El ser humano sueña con construir paz sin el príncipe de paz, pero todo proyecto que excluye a Dios termina reflejando la corrupción de quienes lo dirigen. Por eso las señales de los últimos tiempos no deben llevarnos a especular sobre nombres, fechas o conspiraciones. Deben conducirnos a examinar el corazón. ¿Estamos permaneciendo firmes en la verdad? ¿Conocemos realmente las Escrituras? ¿Nuestra fe depende de Cristo o de la emoción del momento? ¿Existe una transformación verdadera en nuestra manera de vivir? ¿Es posible tener apariencia religiosa y continuar lejos de Dios? ¿Es posible hablar de profecía sin obedecer a Cristo? ¿Es posible conocer muchas señales y no estar preparado para su regreso? La información bíblica sin arrepentimiento solamente aumenta nuestra responsabilidad. Dios no nos llama a convertirnos en espectadores del fin. Nos llama a ser discípulos fieles.
Mientras el mundo se llena de confusión, la iglesia debe permanecer firme en la verdad. Cuando el amor de muchos se enfría, nosotros debemos amar. Cuando la mentira se multiplica, debemos hablar con integridad. Cuando las personas viven para sí mismas, debemos servir. No podemos controlar lo que hará el mundo, pero sí podemos decidir a quién pertenecerá nuestro corazón. Cristo continúa llamando, todavía perdona, todavía restaura, todavía transforma a quienes se acercan a Él con humildad. No permitas que la oscuridad de esta generación apague tu fe. Cuanto más intensa sea la confusión, más cerca debes permanecer de la palabra. El tiempo no es para dormir espiritualmente, es tiempo de despertar, discernir y obedecer, porque solamente quien permanece unido a Cristo podrá mantenerse firme cuando todo aquello que parecía seguro comience a temblar. Una de las señales más visibles de nuestra generación es el extraordinario aumento del conocimiento. Hace más de 2500 años el profeta Daniel recibió una advertencia para el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Durante siglos la humanidad avanzó lentamente. Las generaciones nacían, trabajaban y morían utilizando casi los mismos medios de transporte, comunicación y producción que sus antepasados. Pero todo cambió de manera repentina. En pocas décadas el ser humano pasó de viajar sobre animales a cruzar continentes en aviones. Aprendió a comunicarse instantáneamente, explorar el espacio, desarrollar computadoras y almacenar cantidades inmensas de información. Lo que durante miles de años parecía imposible comenzó a suceder en una sola generación. Hoy llevamos en la mano dispositivos con mayor capacidad que las primeras computadoras construidas por el hombre. En segundos podemos acceder a noticias, libros, imágenes y enseñanzas procedentes de cualquier lugar del mundo. El conocimiento crece cada día. Lo que hoy parece moderno, mañana queda anticuado. Las empresas cambian, las profesiones desaparecen. Las máquinas sustituyen tareas que antes necesitaban cientos de trabajadores. La humanidad corre cada vez más rápido, pero casi nadie se detiene a preguntar hacia dónde se dirige. Tenemos más información que cualquier generación anterior, pero no necesariamente más sabiduría. Sabemos cómo prolongar la vida, pero no sabemos para qué vivir. Podemos comunicarnos con miles de personas, pero muchas veces no escuchamos a quienes están sentados a nuestro lado. Podemos fabricar máquinas capaces de aprender, pero no hemos aprendido a perdonar. Podemos observar galaxias lejanas, pero seguimos ignorando la oscuridad de nuestro propio corazón. El conocimiento humano es poderoso, pero no puede salvar el alma. La tecnología puede facilitar muchas cosas, pero jamás podrá ocupar el lugar de Dios. No puede limpiar nuestra conciencia, no puede reconciliarnos con nuestro Creador, no puede vencer la muerte, no puede entregarnos vida eterna. El avance científico no es malo. La capacidad para investigar, descubrir y crear también forma parte de los dones que Dios concedió al ser humano. El problema comienza cuando adoramos nuestras propias obras, cuando creemos que por haber dominado algunos elementos de la naturaleza ya no necesitamos a Dios. Repetimos el mismo pecado de Babel, construir algo grande para exaltar nuestro nombre. La humanidad posee instrumentos cada vez más poderosos, pero continúa teniendo el mismo corazón caído. Y cuanto mayor es el poder en manos de una persona sin temor de Dios, mayor es también la capacidad de causar destrucción. Por eso el aumento del conocimiento debe despertar nuestra conciencia. No demuestra que el hombre se haya convertido en Dios. Demuestra que nos acercamos a una etapa de la historia anunciada por las Escrituras. Dios nos reveló estas señales para que admiremos únicamente los avances humanos. Las reveló para recordarnos que el tiempo pasa, que la historia tiene un destino y que debemos estar preparados. La velocidad de esta generación también ha cambiado nuestra forma de vivir.
Todo debe ser inmediato. Queremos respuestas rápidas, resultados rápidos y satisfacción instantánea. Nos cuesta esperar, nos cuesta guardar silencio, nos cuesta permanecer a solas con Dios. El corazón se ha acostumbrado al ruido. Desde el momento en que despertamos recibimos mensajes, noticias, imágenes y preocupaciones. Antes de orar, muchos ya han revisado su teléfono. Antes de escuchar la voz de Dios, han permitido que el mundo llene su mente. Así comienza el día, con prisa, con ansiedad, con el alma cargada. Jesucristo advirtió que nuestros corazones podían quedar atrapados por los excesos, las distracciones y los afanes de esta vida. No dijo que solamente el pecado visible podía alejarnos de Dios. También habló de las preocupaciones cotidianas. Una persona puede no considerarse rebelde y sin embargo vivir tan ocupada que nunca tenga tiempo para su Creador. Trabaja, compra, planifica, resuelve problemas, cuida su imagen, persigue metas, pero su vida espiritual se debilita lentamente. No ha rechazado a Dios con sus labios, pero lo ha excluido de su agenda. Ese es uno de los peligros más silenciosos de nuestra generación. No siempre abandonamos la fe mediante una decisión abierta. A veces nos alejamos poco a poco, llenando cada espacio de nuestra vida con actividades hasta que ya no queda lugar para la oración, la palabra ni la comunión con Dios. El enemigo no necesita convertirte en ateo, le basta con mantenerte distraído. Si consigue que vivas permanentemente cansado, preocupado y ocupado, comenzará a apagar tu sensibilidad espiritual. Seguirás diciendo que crees, tal vez continuarás asistiendo a una iglesia, pero tu corazón estará lejos. Jesús dijo que aquel día vendría de repente como un lazo sobre quienes viven en la tierra. Por eso ordenó, velad y orad. Velar no significa vivir asustado observando cada noticia. Significa permanecer espiritualmente despierto. Es cuidar el corazón, examinar nuestras decisiones, reconocer aquello que está ocupando el lugar de Dios. Es vivir sabiendo que nuestra existencia es breve y que un día tendremos que rendir cuentas. La vida no nos pertenece. Podemos hacer planes, pero no podemos garantizar que estaremos aquí mañana. Una enfermedad inesperada, un accidente o cualquier acontecimiento puede cambiarlo todo en pocos segundos. No debemos vivir dominados por el miedo, pero sí conscientes de nuestra fragilidad. Muchas personas dedican toda su juventud a conseguir dinero y luego gastan su dinero intentando recuperar la salud que perdieron. Trabajan sin descanso pensando que algún día disfrutarán de la vida, pero cuando ese día llega están agotadas, enfermas o distantes de su propia familia. ¿De qué sirve ganar mucho y perder la paz? ¿De qué sirve construir un gran patrimonio si tus hijos apenas te conocen? ¿De qué sirve alcanzar aquello que soñabas si en el camino perdiste tu comunión con Dios? Vivir no es simplemente existir. Los animales comen, duermen, se reproducen y mueren. El ser humano fue creado para algo superior. Fuimos creados para conocer a Dios, reflejar su carácter y vivir con un propósito eterno. Cuando Cristo no ocupa el centro, la vida se convierte en una repetición vacía. Nos levantamos, trabajamos, consumimos, descansamos y comenzamos nuevamente. Pasan los años, el cuerpo envejece, las oportunidades desaparecen y un día comprendemos que estuvimos demasiado ocupados para preguntarnos qué era verdaderamente importante. No esperes llegar al final para descubrir que invertiste tu vida en cosas que no podían acompañarte a la eternidad. El rápido avance de la tecnología tampoco ha traído la tranquilidad que muchos imaginaban. Las máquinas debían facilitarnos la vida, pero ahora vivimos más acelerados. La comunicación debía acercarnos, pero aumentó la comparación, la envidia y el aislamiento. Las redes prometían conexión, pero muchas personas se sienten más solas que nunca. El ser humano recibe información constantemente, pero no encuentra descanso. Tiene entretenimiento, pero no gozo. Tiene comodidades, pero no paz. El estrés se ha convertido en una característica de nuestro tiempo. Las personas viven preocupadas por el dinero, el empleo, la familia, la salud y el futuro. Guardan resentimientos, cargan heridas y temen perder lo que han conseguido. Algunos intentan escapar mediante sustancias, placeres o distracciones.
Otros buscan alivio acumulando nuevas experiencias, pero la inquietud regresa, porque el problema no está solamente en las circunstancias externas, está en un corazón que vive separado de Dios. Podemos cambiar de ciudad, trabajo, pareja o ambiente, pero llevamos nuestro corazón con nosotros. Hasta que no haya reconciliación con Dios, continuará existiendo una guerra interior. Hace 2000 años, Jesucristo ofreció la respuesta que esta generación necesita: mi paz os dejo, mi paz os doy. Cristo no prometió una vida sin problemas. Dijo claramente que en el mundo enfrentaríamos aflicción. Su paz no depende de que todo salga como deseamos. Es una paz que permanece incluso cuando las circunstancias cambian. El mundo ofrece tranquilidad cuando hay dinero, salud y seguridad. Cristo ofrece paz en medio de la tormenta. El mundo intenta calmar los síntomas. Cristo transforma el corazón. Pero esa paz tiene un fundamento: la cruz. El pecado nos separó de Dios. No existe verdadera paz mientras permanezcamos en rebelión contra Él. Jesús abrió sus brazos en la cruz para reconciliarnos con el Padre. Derramó su sangre, cargó nuestra culpa y recibió el juicio que nosotros merecíamos. No vino solamente para mejorar nuestro estado emocional, vino para salvarnos. Cuando una persona se arrepiente y coloca su fe en Cristo, deja de ser enemiga de Dios. Recibe perdón, una nueva vida y una esperanza que la muerte no puede destruir. Tal vez tu mente está llena de preocupaciones. Tal vez no puedes dormir. Tal vez sonríes delante de otros, pero por dentro estás cansado de luchar. Cristo continúa diciendo: venid a mí. No te pide que soluciones primero toda tu vida. Te pide que vengas con tus heridas, con tus pecados, con tus temores, con todo aquello que ya no puedes cargar. La paz no se encuentra controlando el futuro, se encuentra confiando en aquel que gobierna la historia. No sabemos cuánto tiempo queda, tampoco sabemos cuánto tiempo nos queda personalmente, pero sabemos que hoy la puerta de la gracia continúa abierta. No permitas que el ruido de esta época ahogue la voz de Dios. Detente, examina tu vida, regresa a la oración, abre nuevamente las Escrituras, ordena tus prioridades, pide perdón a quien has herido, suelta el resentimiento que está enfermando tu alma y entrega a Cristo aquello que nunca pudiste controlar. El conocimiento seguirá aumentando, el mundo continuará corriendo, las máquinas serán más rápidas y los cambios más profundos. Pero solo existe una verdad que permanece firme: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando todo cambia, Él permanece. Cuando el mundo pierde la paz, Él sigue siendo el príncipe de paz. Y cuando el ser humano descubre que sus avances no pueden salvarlo la cruz, continúa siendo el único camino de regreso a Dios. Otra señal inquietante de nuestra generación es la capacidad humana para destruirse a sí misma. Durante miles de años las guerras se libraron con armas limitadas. Podían caer ciudades y desaparecer ejércitos, pero la humanidad no poseía el poder de provocar una devastación global en cuestión de minutos. Eso cambió con la llegada de la era nuclear. Siglos antes, el profeta Zacarías describió una destrucción repentina sobre quienes pelearían contra Jerusalén. Su lenguaje presenta cuerpos consumiéndose mientras todavía permanecen en pie, una imagen que durante mucho tiempo parecía imposible de comprender. En el siglo XX, el mundo presenció una nueva clase de arma. El desarrollo de la fisión nuclear abrió una puerta que ya no podía cerrarse. En 1945, las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki mostraron que una sola explosión podía borrar una ciudad, matar multitudes y dejar consecuencias durante generaciones. Desde entonces, el poder destructivo de las armas ha aumentado de manera aterradora. Hoy existen misiles capaces de recorrer enormes distancias y alcanzar varios objetivos en pocos minutos. Las naciones acumulan armamento suficiente para provocar una catástrofe difícil de imaginar.
Por primera vez el ser humano posee la capacidad real de destruir gran parte de la vida sobre la tierra. Pero el problema más grave no está en las armas, está en el corazón de quienes pueden utilizarlas. Una máquina no siente odio, un misil no tiene ambición. La tecnología solamente amplifica lo que ya existe dentro del ser humano. Si el corazón está dominado por el orgullo, la venganza y la codicia, cualquier avance puede convertirse en un instrumento de muerte. Hemos aprendido a liberar una energía inmensa, pero no hemos aprendido a controlar nuestra propia maldad. Esto demuestra una verdad que muchos no desean aceptar. El progreso científico no produce automáticamente progreso moral. Podemos tener universidades, laboratorios y sistemas avanzados mientras seguimos siendo incapaces de amar al enemigo, perdonar una ofensa o renunciar al deseo de poder. La humanidad se considera madura porque domina la materia, pero continúa actuando como un niño que sostiene un arma sin comprender sus consecuencias. Basta una decisión equivocada, un líder dominado por el orgullo, una falsa alarma, un conflicto que pierde el control y aquello que tomó siglos construir podría desaparecer en instantes. No debemos vivir dominados por el terror. Tampoco debemos ignorar la fragilidad de nuestro mundo. La Biblia no presenta estas advertencias para alimentar el pánico, sino para destruir nuestra falsa sensación de seguridad. Muchos creen que tienen el futuro bajo control, planifican los próximos 10 o 20 años, construyen empresas, compran propiedades, aseguran sus bienes, organizan cada detalle de su vida, pero nadie puede garantizar lo que sucederá mañana. El mundo puede cambiar mientras dormimos. Una sola noticia puede transformar la economía, cerrar fronteras, iniciar un conflicto o alterar la vida de millones de personas. Lo inesperado no pide permiso. En septiembre de 2001, miles de personas se levantaron como cualquier otro día. Se despidieron de sus familias, fueron a trabajar y pensaron que regresarían a casa por la tarde. Muchos nunca regresaron. Nadie imaginaba que unos aviones impactarían contra las Torres Gemelas y que en pocos minutos la vida de tantas familias cambiaría para siempre. Así de frágil es nuestra existencia. No sabemos cuándo será la última conversación, el último abrazo, la última oración, la última oportunidad de pedir perdón. Por eso la Escritura nos llama: prepárate para encontrarte con tu Dios. No significa que debamos abandonar nuestras responsabilidades o vivir esperando una tragedia. Significa que no debemos aplazar lo más importante. Puedes prepararte para una crisis económica y no estar preparado para la eternidad. Puedes proteger tu casa y descuidar tu alma. Puedes dejar una herencia material a tus hijos y no entregarles un ejemplo de fe, integridad y obediencia. ¿Qué legado estás construyendo? Tus hijos no solamente recordarán lo que les compraste, recordarán cómo viviste, recordarán si cumplías tu palabra, si tratabas con respeto a tu familia, si buscabas a Dios cuando enfrentabas dificultades, si tu fe era verdadera o solamente una apariencia. La mejor herencia no es una cuenta bancaria, es una vida que señala a Cristo. Nuestra generación enseña a los jóvenes a competir, triunfar y conseguir reconocimiento, pero pocas veces les enseña a temer a Dios, controlar sus deseos, decir la verdad y permanecer firmes cuando hacer lo correcto tiene un precio. Después nos sorprendemos cuando crecen sin dirección. No podemos entregarles únicamente tecnología, estudios y comodidades. Necesitan principios capaces de sostenerlos cuando el mundo comience a temblar. Necesitan conocer la palabra. Necesitan comprender que su valor no depende de la aprobación de otros. Necesitan saber que fueron creados por Dios y que deberán responder delante de Él. La amenaza de una destrucción global también debería humillar nuestro orgullo. El hombre habla como si fuera dueño del planeta, pero ha demostrado que ni siquiera sabe administrarlo. Creamos armas para defendernos y terminamos viviendo con miedo de que sean utilizadas. Buscamos seguridad mediante el poder y producimos más inseguridad. Tratamos de dominar a otros,
y acabamos esclavizados por nuestra propia ambición. No somos dioses. No podemos salvarnos por medio de la fuerza, la política o la tecnología. Necesitamos volver a la cruz. Allí vemos el contraste más grande de la historia. El hombre utiliza su poder para destruir. Cristo utilizó su autoridad para entregarse. El ser humano abre sus manos para tomar. Jesús abrió las suyas para ser clavado. Los imperios derraman sangre para conservar el dominio. Cristo derramó su sangre para salvar a sus enemigos. En la cruz Dios revela que la respuesta al odio no es un arma más poderosa, sino un corazón transformado. La paz verdadera no comienza en un tratado firmado por gobiernos. Comienza cuando una persona se reconcilia con Dios. Mientras el pecado gobierne, el corazón siempre habrá conflictos. Tal vez no poseas una bomba ni dirijas un ejército, pero puedes destruir con tus palabras. Puedes levantar guerras dentro de tu hogar. Puedes herir mediante el orgullo, la indiferencia y el resentimiento. Es fácil condenar la violencia de las naciones mientras guardamos odio contra alguien cercano. Dios no solamente quiere librar al mundo de una futura destrucción, quiere librarte del pecado que está destruyendo tu vida ahora. Tal vez tu matrimonio se encuentra al borde del fracaso. Tal vez tus hijos ya no confían en ti. Tal vez llevas años alimentando una herida. Tal vez tu apariencia transmite tranquilidad, pero interiormente estás lleno de ira. Cristo puede cambiar ese corazón. Él no vino para enseñarnos a ocultar mejor nuestra maldad. Vino para darnos una nueva naturaleza. Pero debes reconocer tu necesidad. Mientras sigas culpando a todos los demás, no habrá transformación. Mientras justifiques tu pecado, permanecerás encadenado. El arrepentimiento comienza cuando dejamos de defendernos y aceptamos la verdad de Dios acerca de nosotros. No sabemos qué sucederá con las naciones. No sabemos cuándo aparecerá el próximo conflicto, pero sabemos que Dios continúa ofreciendo misericordia. Hoy puedes reconciliarte con Él. Hoy puedes pedir perdón. Hoy puedes volver a tu familia y comenzar a reparar lo que has dañado. Hoy puedes abandonar una vida doble. No esperes una crisis para tomar en serio a Dios. Muchas personas prometen cambiar cuando enfrentan el peligro, pero al regresar la calma, vuelven a vivir como antes. La verdadera fe no nace solamente del miedo a morir. Nace al comprender que Cristo murió por nosotros y merece toda nuestra vida. La cruz no es una salida de emergencia. Es el lugar donde nuestro orgullo debe morir. Dios no te llama únicamente a escapar del juicio. Te llama a pertenecerle, obedecerle y vivir para su gloria. El mundo posee armas capaces de destruir ciudades, pero el Evangelio posee poder para transformar corazones. Y mientras un corazón permanezca sin Cristo, la raíz de toda guerra continuará viva. Por eso la preparación más urgente no consiste en construir un refugio. Consiste en buscar a Dios. Reconcíliate com Él. Ordena tu vida. Ama a tu familia, perdona mientras todavía tienes tiempo y vive cada día sabiendo que tu existencia es frágil, pero tu esperanza en Cristo puede ser eterna. Entre todas las señales proféticas existe una que ocupa un lugar especial: el regreso de Israel a su tierra. Hace siglos el profeta Amós anunció que Dios reuniría nuevamente a su pueblo, restauraría sus ciudades y lo establecería en la tierra que le había dado. La promesa decía: los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados. Durante casi 2000 años, estas palabras parecían imposibles. Después de la destrucción de Jerusalén, el pueblo judío fue dispersado entre las naciones. Vivió lejos de su tierra, rodeado de persecuciones, rechazo y sufrimiento. Sin embargo, no desapareció. Conservó su identidad, conservó su historia, conservó su esperanza. Y en 1948 Israel volvió a ser reconocido como nación. No estamos hablando simplemente de un acontecimiento político. Estamos contemplando un pueblo dispersado durante siglos que regresó a la misma tierra mencionada por los profetas. Otros imperios desaparecieron, grandes civilizaciones fueron absorbidas por la historia. Sus lenguas, fronteras y culturas terminaron transformándose, pero Israel permaneció. ¿Por qué? Porque la historia
no está gobernada solamente por decisiones humanas. Dios continúa cumpliendo sus propósitos aun cuando las generaciones cambien y los imperios caigan. La existencia de Israel nos recuerda que la palabra de Dios no envejece. Lo que Él promete puede tardar siglos desde nuestra perspectiva, pero jamás queda olvidado. Dios había llamado a Abraham y prometió formar de él una nación. Por medio de ese pueblo entregó las Escrituras, reveló su ley y preparó el camino para la llegada del Mesías. Israel no fue escogido porque fuera más grande o poderoso que otras naciones. Fue escogido por la soberanía de Dios. De ese pueblo vinieron los profetas. Por medio de él recibimos gran parte de la revelación bíblica. Y de su descendencia, según la carne, nació Jesucristo. Esto no significa que una persona sea salva por su nacionalidad. Nadie entra en el reino de Dios por pertenecer a un pueblo, tener una tradición religiosa o haber nacido dentro de una familia creyente. La salvación es por gracia mediante la fe en Cristo. Pero Israel continúa siendo una evidencia de que Dios actúa dentro de la historia y no abandona aquello que ha prometido. Cuando los judíos regresaron a su tierra, encontraron grandes dificultades. Había ciudades que reconstruir, campos que cultivar, enemigos alrededor, conflictos constantes. Sin embargo, comenzaron nuevamente. La tierra fue trabajada, se levantaron comunidades, se desarrollaron sistemas de agricultura y se recuperaron regiones que durante mucho tiempo habían permanecido desoladas. Lo que los profetas habían descrito comenzó a tomar forma delante de una generación que podía observarlo. Pero debemos tener cuidado. La profecía no fue dada para que admiremos únicamente una nación o convirtamos la política en el centro de nuestra fe. El centro de la Biblia no es un gobierno humano, es Jesucristo. Israel es una señal, pero Cristo es el Salvador. Jerusalén es importante dentro del plan bíblico, pero ninguna ciudad puede perdonar nuestros pecados. Solamente la sangre de Jesús puede reconciliarnos con Dios. Las señales proféticas deben llevarnos a mirar hacia Cristo, no a discutir interminablemente sobre acontecimientos sin permitir que la verdad transforme nuestra vida. Es posible saber mucho acerca de Israel y continuar lejos de Dios. Es posible estudiar mapas, fechas y guerras, pero no haber nacido de nuevo. Es posible hablar del regreso de Cristo mientras vivimos sin obedecerlo. El conocimiento profético sin una vida rendida a Dios puede llenar la mente, pero no salvar el alma. La gran pregunta no es solamente qué está sucediendo en Medio Oriente. La pregunta es, ¿qué está sucediendo dentro de ti? ¿Ha regresado tu corazón a Dios? ¿Estás viviendo de acuerdo con su palabra? ¿Cristo gobierna tus decisiones? ¿Tu fe está produciendo obediencia? El pueblo de Israel regresó a su tierra después de una larga dispersión, pero muchas personas llevan años lejos de Dios y todavía no han decidido volver. Tal vez creciste escuchando la Biblia, conociste la oración, aprendiste acerca de Cristo, pero poco a poco te alejaste. Las ocupaciones aumentaron, las heridas endurecieron tu corazón, el pecado comenzó a parecer normal y aquello que antes era importante para ti fue perdiendo su lugar. Hoy puedes encontrarte dentro de una iglesia y al mismo tiempo estar espiritualmente lejos. Puedes cantar, puedes escuchar sermones, puedes conocer lenguaje cristiano, pero tu corazón puede continuar en el exilio. Dios también te llama a regresar, no a un territorio físico, sino a una relación verdadera con Él. Regresa a la cruz, regresa a la oración, regresa a la obediencia, regresa a esa comunión que abandonaste. El Dios que restaura pueblos también puede restaurar vidas, puede reconstruir aquello que el pecado destruyó. Puede levantar un matrimonio herido, puede sanar una familia dividida, puede devolver esperanza a quien piensa que ya perdió demasiado tiempo. Pero la restauración comienza
Cuando reconocemos nuestra condición, Israel no podía regresar a una tierra que nunca aceptara como suya. De la misma manera, tú no puedes volver a Dios mientras sigas creyendo que no lo necesitas. El orgullo nos mantiene lejos, la gracia nos llama a casa. Dios no te está pidiendo que finjas ser fuerte, te pide que reconozcas tu necesidad, no te pide que repares primero toda tu vida, te pide que confíes en Cristo. Muchos desean restauración sin arrepentimiento, quieren paz sin abandonar el pecado, quieren bendición sin obediencia, quieren que Dios arregle las consecuencias, pero no desean entregarle el corazón. Eso no es conversión. La verdadera restauración comienza cuando dejamos de negociar con Dios y nos rendimos completamente. Las profecías acerca de Israel también revelan la fidelidad divina. Los hombres cambian de opinión, los gobiernos rompen acuerdos, las personas hacen promesas y luego las olvidan, pero Dios permanece fiel. Si cumplió palabras anunciadas siglos atrás, también cumplirá todo lo que ha dicho acerca del futuro. Cristo regresará, el pecado será juzgado, la verdad triunfará, la muerte no tendrá la última palabra, y quienes han puesto su confianza en Jesús estarán para siempre con Él. Esto debe producir esperanza, pero también reverencia. La fidelidad de Dios no solamente garantiza sus promesas de salvación, también confirma sus advertencias. No podemos aceptar las palabras que nos consuelan y rechazar las que nos llaman al arrepentimiento. El mismo Dios que promete perdón también anuncia juicio. El mismo Cristo que abre sus brazos para recibir al pecador regresará como Rey. Hoy continúa siendo tiempo de gracia. Pero no debemos confundir su paciencia con indiferencia. Dios está dando oportunidad para que las personas vuelvan a Él. Cada día que comienza es una nueva expresión de misericordia. Cada vez que escuchas el Evangelio, Dios está llamando nuevamente a tu conciencia. No sabes cuántas oportunidades tendrás, por eso no endurezcas tu corazón. La restauración de Israel demuestra que el tiempo no puede cancelar una promesa de Dios. Quizás tú piensas que ha pasado demasiado tiempo para comenzar de nuevo. Tal vez llevas años atrapado en el mismo pecado. Tal vez destruiste relaciones importantes. Tal vez crees que Dios ya no podría recibirte, pero la gracia no depende de cuánto mereces. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Jesús recibió el castigo del pecador. El justo murió por los injustos. El Hijo de Dios cargó nuestra culpa para abrirnos un camino de regreso al Padre. No existe distancia que su sangre no pueda cubrir cuando hay arrepentimiento verdadero. No existe pasado demasiado oscuro para su perdón. No existe corazón tan quebrado que Él no pueda restaurar. Pero debes volver. Nadie puede hacerlo por ti. Tus padres no pueden creer en tu lugar. Tu esposo o tu esposa no pueden rendir tu corazón. Una iglesia no puede sustituir tu relación con Cristo. Dios te llama personalmente. Las señales continúan apareciendo. Las naciones se preparan. La historia avanza. La palabra se cumple. Pero en medio de todo, Dios sigue buscando al ser humano perdido. No permitas que el estudio de los últimos tiempos te haga olvidar el mensaje principal. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él no desea que vivas dominado por el miedo. Desea que vivas reconciliado con Dios. Israel regresó a su tierra. Ahora la pregunta es, ¿regresarás tú a tu Creador? No sigas huyendo, no continúes aplazando la decisión. Vuelve mientras la puerta permanece abierta, porque el Dios que cumple sus promesas también está dispuesto a cumplir su obra de restauración en todo aquel que se acerca a Él con fe, humildad y arrepentimiento. ¿Por qué Dios escogió a Israel? No porque fuera la nación más grande, poderosa o perfecta. Dios llamó a Abraham por pura soberanía y a través de su descendencia formó un pueblo para revelar su voluntad a la humanidad. Por medio de Israel recibimos las Escrituras, los profetas, la ley moral y finalmente al Mesías. Dios no estaba exaltando la capacidad humana, estaba mostrando su gracia. Llamó a un hombre, de ese hombre formó una familia, de esa familia levantó una nación y mediante esa nación comenzó a revelar su plan de redención.
Los 10 mandamientos no fueron entregados como una colección de ideas religiosas, sino como una expresión del carácter santo de Dios. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. Estas palabras continúan confrontando a una generación que desea libertad sin límites de derechos, sin responsabilidad y felicidad sin obediencia. La ley de Dios nos enseña que no somos dueños absolutos de nuestra vida. Existe un creador, existe una verdad, existe el bien y existe el mal. Y un día cada persona responderá por sus decisiones. La sociedad moderna intenta cambiar las definiciones morales según las preferencias de cada época. Lo que ayer era condenado hoy se normaliza y lo que la Biblia llama pecado se presenta como una forma de progreso, pero la verdad no cambia porque cambie la cultura. Dios no adapta su santidad a nuestros deseos. Somos nosotros quienes debemos arrepentirnos y volver a su voluntad. La ley también enseñó principios de justicia. Dios ordenó que los jueces no hicieran distinción entre ricos y pobres, poderosos y débiles, ciudadanos y extranjeros. El juicio debía ser imparcial porque la justicia pertenece a Dios. ¿Qué diferente sería nuestro mundo si quienes gobiernan recordaran esta verdad? La autoridad no fue entregada para enriquecerse, no fue dada para proteger amigos, castigar enemigos o manipular a los débiles. Quien ocupa una posición de poder sigue estando bajo la autoridad de Dios. Puede ocultar sus actos delante de los hombres, pero no delante del juez eterno. La corrupción comienza cuando el ser humano olvida que tendrá que rendir cuentas. Entonces vende su conciencia, miente, favorece al poderoso, abandona al necesitado, utiliza la ley para su propio beneficio, pero Dios ve aquello que los tribunales humanos no descubren. Ninguna influencia puede comprarlo, ningún cargo puede intimidarlo, ningún secreto permanece oculto ante él. Esto no solamente se aplica a presidentes, jueces o gobernantes, también se aplica a nosotros. ¿Podemos condenar la corrupción de una nación mientras practicamos pequeñas injusticias en nuestra propia vida? Mentimos para obtener ventaja, incumplimos nuestra palabra, engañamos en los negocios, tratamos mejor a quien puede beneficiarnos y despreciamos a quien no tiene nada que ofrecernos. La injusticia pública nace de corazones que primero aprendieron a justificar pequeñas desobediencias. Dios no busca solamente cambiar sistema. ¿Quiere transformar personas? Un nuevo gobierno no puede producir una nueva humanidad. Las leyes pueden limitar ciertas acciones, pero no pueden arrancar la codicia, el orgullo ni el odio del corazón. Ese es el fracaso de todos los proyectos humanos que prometen construir una sociedad perfecta sin Dios. El ser humano cambia nombres, partidos, ideologías y modelos económicos, pero lleva consigo la misma naturaleza pecaminosa. Cuando obtiene poder, lo utiliza para dominar. Cuando recibe abundancia, desea más. Cuando enfrenta oposición, busca destruirla. No existe un sistema capaz de salvar al hombre de sí mismo. Por eso la Biblia no deposita la esperanza final en una democracia, una monarquía, el capitalismo, el socialismo, ni ninguna otra estructura política. Los gobiernos son necesarios, pero no son salvadores. Pueden administrar una nación, no pueden regenerar el alma, pueden castigar un crimen, no pueden eliminar el pecado, pueden prometer igualdad, no pueden producir amor verdadero. Solamente Dios puede cambiar el corazón humano. La ley reveló lo que es correcto, pero también expuso nuestra incapacidad para obedecer perfectamente. Nos mostró que todos somos culpables. Tal vez nunca has cometido un delito grave, pero has mentido, has codiciado, has guardado resentimiento, has colocado otras cosas por encima de Dios, has herido con tus palabras, has ignorado el bien que sabías que debías hacer. La ley funciona como un espejo. No fue entregada para que admiremos nuestra justicia, sino para que reconozcamos nuestra suciedad. Un espejo puede mostrar la mancha, pero no puede limpiarla. De la misma manera, los mandamientos revelan nuestro pecado, pero no pueden borrar nuestra culpa.
Necesitamos un Salvador. Ese es el propósito hacia el cual apuntaba toda la historia de Israel. Los profetas anunciaron su llegada. Los sacrificios mostraron la necesidad de una vida entregada por el pecador. La ley reveló nuestra culpa. Y cuando llegó el tiempo señalado, Jesucristo vino al mundo. Él obedeció donde nosotros desobedecimos. Vivió sin pecado. Amó perfectamente al Padre. Cumplió la justicia que nosotros jamás habríamos podido cumplir. Luego fue a la cruz. No murió por sus propios pecados, porque no tenía ninguno. Murió por los nuestros. La condenación que la ley pronunciaba contra nosotros cayó sobre él. El santo tomó el lugar del culpable. El justo murió por los injustos. Esta es la gracia. No significa que Dios ignore el pecado. Significa que Cristo pagó su precio. La cruz demuestra dos verdades al mismo tiempo. Nuestro pecado es más grave de lo que imaginamos, porque requirió la muerte del Hijo de Dios. Y el amor de Dios es más grande de lo que comprendemos, porque estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para salvarnos. No puedes comprar esta salvación. No puedes merecerla mediante buenas obras. No puedes obtenerla por pertenecer a una religión. Debes recibirla con arrepentimiento y fe. Arrepentirse no consiste únicamente en sentir tristeza por las consecuencias. Es reconocer que hemos vivido contra Dios y tomar la decisión de volver a Él. La fe tampoco es aceptar solamente que Jesús existió. Es confiar en su obra, rendirle la vida y reconocerlo como Señor. Muchos desean a Cristo como Salvador, pero no como Rey. Quieren perdón, pero no obediencia. Quieren el cielo, pero continúan gobernando su propia vida. Eso no es entrega. Cuando Cristo salva, también comienza a transformar. El mentiroso aprende a hablar con verdad. El orgulloso comienza a humillarse. El codicioso aprende a compartir. Quien vivía para sí mismo empieza a servir. No se vuelve perfecto de inmediato, pero ya no puede sentirse cómodo viviendo deliberadamente en el pecado. La gracia no nos autoriza a desobedecer. Nos da poder para comenzar una vida nueva. Israel recibió la ley, pero la ley apuntaba hacia Cristo. Los profetas hablaron, pero sus palabras conducían hacia Cristo. La historia avanzó y en el centro apareció Cristo. Por eso no basta con admirar la Biblia como un libro antiguo. Debemos escuchar su mensaje. No basta con defender valores cristianos mientras el corazón permanece lejos de Dios. No basta con hablar de justicia cuando tratamos injustamente a nuestra familia. No basta con denunciar el pecado del mundo si nos negamos a abandonar el nuestro. La palabra de Dios exige una respuesta personal. Tal vez deseas que cambie tu país, que mejoren los gobernantes, que termine la corrupción, que la sociedad recupere sus valores. Pero la renovación debe comenzar en nosotros. Comienza cuando un padre reconoce sus errores y pide perdón a sus hijos. Cuando un esposo abandona su doble vida, cuando una persona devuelve lo que tomó injustamente, cuando alguien decide decir la verdad aunque pierda una ventaja, cuando dejamos de culpar al mundo y permitimos que Dios examine nuestro corazón. La transformación espiritual no comienza con multitudes, comienza con una persona que se rinde. Dios puede utilizar una vida obediente para llevar luz a una familia entera. Puede comenzar contigo. No esperes que los demás cambien primero. No uses la hipocresía ajena como excusa para tu desobediencia. Delante de Dios responderás por tu propia vida. La humanidad ha demostrado que no sabe gobernarse sin Él. Poseemos conocimiento, poder y recursos, pero seguimos repitiendo los mismos pecados. Necesitamos algo más profundo que una reforma social. Necesitamos reconciliarnos con nuestro Creador. La respuesta continúa estando en la cruz. Allí termina nuestro orgullo. Allí reconocemos que no podemos salvarnos. Allí recibimos perdón. Y desde allí comienza una vida nueva guiada no por nuestras opiniones, sino por la verdad eterna de Dios. La humanidad ha demostrado que no puede salvarse a sí misma. Tenemos más conocimiento, más recursos y más poder que cualquier generación anterior. Sin embargo, seguimos viviendo entre guerras, corrupción, violencia, temor e injusticia. El problema no es que nos falten herramientas, nos falta Dios. El ser humano
busca una solución política, económica o tecnológica, pero ninguna de ellas puede transformar el corazón. Podemos cambiar leyes sin cambiar nuestras intenciones. Podemos sustituir gobernantes y conservar la misma corrupción. Podemos hablar de paz mientras alimentamos odio. Podemos exigir justicia mientras actuamos injustamente en secreto. No somos dioses. No conocemos el futuro, no controlamos la historia y no tenemos la capacidad de eliminar el pecado por nuestros propios medios. Por eso el mundo avanza como alguien que camina en la oscuridad, intentando encontrar una salida sin reconocer la voz de su Creador. Las Escrituras advierten que llegarían tiempos de gran conmoción, catástrofes, conflictos, temor entre las naciones, acontecimientos que recordarían a la humanidad lo frágil que es su seguridad. Pero debemos evitar dos errores. El primero es vivir obsesionados con el miedo. El segundo es actuar como si nada estuviera sucediendo. Cristo no llamó a sus discípulos a entrar en pánico. Los llamó a permanecer despiertos, firmes y preparados. El temor paraliza, la fe obedece. El temor mira únicamente la oscuridad, la fe levanta los ojos hacia Dios. No sabemos exactamente cómo se desarrollarán todos los acontecimientos futuros. Tampoco debemos convertir cada tragedia en una predicción inmediata del fin, pero sí sabemos que la historia avanza hacia el cumplimiento de la palabra de Dios. Y sabemos algo aún más cercano: nuestros días están contados. Tal vez el mundo continúe muchos años, tal vez Cristo regrese antes de lo que imaginamos, pero ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo le queda personalmente. Esta verdad no debe producir desesperación, debe producir claridad. Cuando comprendemos que la vida es breve, dejamos de desperdiciarla en cosas que no tienen valor eterno. Dejamos de guardar resentimientos durante años. Dejamos de aplazar el perdón. Dejamos de vivir solamente para conseguir aquello que otros admiran. Muchos se preparan cuidadosamente para todo, excepto para encontrarse con Dios. Tienen seguros, ahorros, planes, propiedades, proyectos, pero no han pensado seriamente en su alma. Creen que todavía habrá tiempo para cambiar, tiempo para orar, tiempo para abandonar el pecado, tiempo para reconciliarse con su familia, tiempo para buscar a Dios. Pero el mañana nunca fue prometido. Hoy puedes escuchar la voz de Dios. Mañana no sabes dónde estarás. Por eso la Escritura dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El peligro más grande no es solamente que el mundo se vuelva más oscuro, es acostumbrarnos a la oscuridad. Cuando una persona escucha repetidamente la verdad y se niega a obedecer su conciencia, comienza a endurecerse. Al principio el pecado incomoda, después se justifica, finalmente se practica sin remordimiento. Así ocurre con la mentira, con la inmoralidad, con la codicia, con el orgullo, con una vida doble. Nadie se aleja de Dios en un solo instante. Generalmente comienza con pequeñas concesiones, una oración que se abandona, una verdad que se oculta, una tentación que se tolera, una decisión que sabemos que está mal, pero aceptamos porque parece conveniente. Poco a poco el corazón pierde sensibilidad. Todavía existe el lenguaje religioso, pero ya no hay obediencia. Todavía se escucha la Biblia, pero no se permite que confronte la vida. Todavía se pronuncia el nombre de Cristo, pero Él ya no gobierna las decisiones. Eso es profundamente peligroso, porque una persona puede estar cerca de las cosas de Dios y continuar lejos de Dios. Puede conocer profecías, puede discutir acerca de los últimos tiempos, puede reconocer señales y aún así no estar preparada para encontrarse con Cristo. La preparación no consiste en acumular información, consiste en arrepentirse. No consiste en saber explicar cada símbolo profético, consiste en vivir en comunión con Dios. No consiste en observar constantemente al mundo, consiste en examinar nuestro corazón. ¿Existe algún pecado que continúas justificando? ¿Hay alguien a quien te niegas a perdonar? ¿Estás viviendo una vida que no permitirías que otros conocieran? ¿Tu relación con Dios es verdadera o solamente una costumbre?
Estas preguntas son más importantes que cualquier especulación acerca del futuro, porque cuando Cristo venga, no preguntará cuántos videos proféticos observaste. Él examinará si lo conociste, si permaneciste en su verdad y si tu fe produjo obediencia. Dios todavía está hablando, no para condenarte sin esperanza, sino para llamarte a volver. Cristo dijo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él no vino para quitarte aquello que da verdadero sentido a tu existencia. Vino para rescatarte de todo lo que la está destruyendo. El pecado promete libertad, pero termina esclavizando. Promete placer, pero deja vacío. Promete control, pero produce ansiedad. Cristo ofrece algo diferente: perdón para la culpa, libertad para el esclavo, paz para el corazón inquieto, dirección para quien ha perdido el camino, esperanza para quien teme a la muerte. La vida abundante no significa ausencia de problemas ni riqueza material. Significa vivir reconciliado con Dios. Significa saber que tu culpa fue perdonada. Significa tener una esperanza que no depende de las noticias, la economía ni la estabilidad del mundo. Quien pertenece a Cristo puede atravesar la tormenta sin perder el fundamento. Puede llorar sin quedar destruido. Puede sufrir sin vivir sin esperanza. Puede enfrentar la muerte sabiendo que no es el final. Pero esta vida no se recibe por tradición, no se hereda de los padres, no se obtiene por asistir a una iglesia. Debes venir personalmente a Cristo. Dios te llama a mirar nuevamente la cruz. Allí Jesús abrió sus brazos por pecadores. No murió por personas que ya habían arreglado su vida, murió por culpables, por rebeldes, por quienes no podían salvarse. La cruz revela la gravedad del pecado, pero también la profundidad del amor de Dios. Cristo sabía todo acerca de ti. Conocía tus decisiones, tus pensamientos, tus caídas, tus secretos, y aún así tomó voluntariamente el lugar que te correspondía. No existe amor más grande. Sin embargo, ese amor exige una respuesta. No puedes contemplar la cruz y continuar viviendo como si Cristo no tuviera derecho sobre ti. Él no murió solamente para evitarte el castigo. Murió para rescatarte del dominio del pecado y hacerte suyo. Por eso el arrepentimiento no es una emoción pasajera, es un cambio de dirección, es dejar de huir, es reconocer que hemos intentado gobernar nuestra vida sin Dios y que ese camino nos ha llevado al vacío. Tal vez has cometido errores graves, tal vez dañaste a personas que amabas, tal vez piensas que ya es demasiado tarde, pero mientras escuchas este llamado, la puerta de la gracia continúa abierta. Dios puede perdonar, puede restaurar, puede comenzar algo nuevo, pero no debes seguir resistiéndote. No esperes una tragedia para buscarlo. No esperes perderlo todo para reconocer que lo necesitaba. No esperes encontrarte frente a la eternidad para lamentar las decisiones que hoy todavía puedes cambiar. Vuelve ahora, habla con Dios con sinceridad. No repitas palabras vacías. Reconoce tu pecado. Deja de justificarte, pide perdón, entrega a Cristo el control de tu vida. La esperanza del cristiano no consiste en que el mundo mejorará por sí solo. Nuestra esperanza es que Jesucristo venció el pecado y la muerte. Él resucitó, está vivo y regresará. Por eso, aunque las naciones tiemblen, quien está en Cristo no necesita vivir dominado por el terror. Nuestro futuro no depende de los hombres, está en las manos de Dios. La historia no terminará con el triunfo del mal, terminará con la victoria de Cristo. Pero antes de pensar en el destino del mundo, debes resolver la condición de tu alma. Dios te ha hablado, te ha mostrado que la vida es breve, te ha recordado que no puedes salvarte. Y ahora te invita a acercarte a la cruz. No cierres tu corazón, no apagues esa convicción, no permitas que las preocupaciones vuelvan a distraerte. Detente delante de Dios, porque tal vez esta sea la oportunidad que Él está usando para llamarte de regreso. Y su llamado es claro: ven a Cristo, recibe su perdón, entregar tu vida y comienza a vivir preparado no con miedo, sino con fe, obediencia y esperanza.
Dios te ha hablado por medio de su palabra, no para satisfacer tu curiosidad acerca del futuro, sino para mostrarte que necesitas estar preparado. Las señales pueden ayudarnos a reconocer el tiempo, pero ninguna señal puede salvarnos. Solo Jesucristo salva. Tal vez has vivido durante años lejos de Dios. Has confiado en tu inteligencia, en tus recursos o en tus propias fuerzas. Has intentado llenar el vacío con éxito, dinero, relaciones o placer, pero nada ha podido darte descanso verdadero. Hoy Dios te llama a dejar de huir. No importa cuánto hayas caído, no importa cuántas decisiones equivocadas hayas tomado, no importa cuánto tiempo hayas permanecido lejos. La gracia de Dios sigue siendo mayor que tu pasado. Jesús no murió en la cruz porque fueras inocente. Murió porque eras culpable y no podías pagar tu deuda delante de Dios. El santo tomó el lugar del pecador. El justo murió por los injustos. Su sangre fue derramada para ofrecerte perdón, reconciliación y una vida nueva. Pero debes responder. No basta con emocionarte. No basta con reconocer que el mundo atraviesa tiempos difíciles. No basta con creer intelectualmente que Cristo existe, debes arrepentirte, confiar en Él y rendirle tu vida. Tal vez esta sea la última vez que escuches un llamado tan claro, no lo sabes. Por eso no endurezcas tu corazón. Allí donde te encuentras, guarda silencio por un momento. Olvida las preocupaciones, deja de pensar en las personas que deberían escuchar este mensaje. Ahora Dios está tratando contigo. Examina tu corazón, reconoce aquello que has ocultado, confiesa el pecado que has intentado justificar y acércate a Cristo con sinceridad. Puedes orar con palabras como estas: Señor mío y Dios mío, reconozco que he vivido lejos de ti. He pecado con mis pensamientos, mis palabras y mis decisiones. No tengo excusas. Necesito tu perdón. Creo que Jesucristo murió en la cruz para pagar la deuda que yo jamás podría pagar. Creo que el santo murió por el pecador y el justo por el injusto. Gracias porque me recibes por gracia y no por mis méritos. Señor Jesús, creo que resucitaste, venciste la tumba y estás vivo. Entra en mi vida, limpia mi corazón, rompe las cadenas del pecado. Sé mi Señor y mi Salvador. Enséñame a obedecerte, a amar tu palabra y a vivir cada día para tu gloria. Pongo en tus manos mi pasado, mi presente y mi futuro. Desde hoy quiero pertenecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Si has orado con fe verdadera, no regreses a la misma vida como si nada hubiera sucedido. Busca a Dios cada día. Lee su palabra. Habla con Él en oración. Abandona aquello que te separa de su presencia. Repara el daño que puedas reparar. Perdona. Pide perdón. Y permanece cerca de otros creyentes que te ayuden a crecer en la verdad. No sabemos el día ni la hora del regreso de Cristo, pero sabemos que regresará. No sabemos cuánto tiempo le queda a este mundo, pero sabemos que nuestra vida es breve. Por eso no vivas dominado por el miedo. Vive preparado, no con una religión vacía, sino con una fe que transforma. No con especulaciones, sino con obediencia. No mirando únicamente las señales, sino manteniendo los ojos puestos en Jesucristo. Los gobiernos cambiarán, las naciones temblarán, la tecnología avanzará, las crisis aparecerán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Cristo venció la muerte. Cristo gobierna la historia. Cristo regresará. Y quien ha puesto su confianza en Él puede mirar hacia el futuro con esperanza. La pregunta ya no es solamente si estamos viviendo en los últimos tiempos. La pregunta más importante es: si Cristo viniera hoy, ¿estaría tu corazón preparado para recibirlo?